En La Tremenda Corte 3, Similaricidio se presenta menos como una simple continuación y más como una destilación consciente de todo lo que hizo de la serie un fenómeno cultural duradero. Porque aquí el humor no se apoya únicamente en la repetición de fórmulas conocidas, sino en la exploración casi obsesiva de una pregunta central: ¿qué ocurre cuando la lógica se convierte en el principal enemigo de la justicia? Y desde el arranque la película deja claro que su intención no es contar una historia convencional, sino someter al espectador a una experiencia de desgaste cómico donde cada argumento se retuerce hasta volverse irreconocible. El tribunal vuelve a ser el escenario privilegiado, pero ya no como un simple lugar de conflicto, sino como un microcosmos social donde se condensan miedos, vanidades y automatismos mentales, y en ese espacio cerrado cada personaje actúa como si estuviera atrapado en una versión personal de la razón, incapaz de aceptar que el otro pueda tener un significado distinto para las mismas palabras, lo que convierte cada escena en una especie de experimento lingüístico donde el sentido común se diluye poco a poco. Una de las virtudes más notables de Similaricidio es que no acelera el ritmo para buscar la carcajada inmediata, sino que se permite insistir, repetir, circular, hasta que la risa surge no por sorpresa sino por agotamiento. Y esa estrategia es profundamente coherente con su tesis implícita, la idea de que el absurdo no aparece de golpe sino que se construye lentamente cuando nadie se detiene a cuestionar los supuestos básicos. El personaje de Tres Patines encarna este proceso de forma magistral, porque lejos de ser un genio del engaño actúa más bien como alguien que se limita a seguir las reglas al pie de la letra, demostrando que es precisamente esa obediencia literal la que revela lo ridículo del sistema. Y como espectador resulta imposible no experimentar una mezcla de diversión y desasosiego al reconocer en esos diálogos situaciones cotidianas donde una norma mal aplicada produce resultados claramente injustos. La película juega con ese reconocimiento y lo exagera sin perder verosimilitud interna, de modo que incluso los momentos más delirantes conservan una lógica propia. El juez, por ejemplo, no es presentado como un tirano sino como un hombre atrapado en su rol, alguien que confunde autoridad con coherencia formal, y el fiscal aparece más como un coleccionista de palabras que como un buscador de verdad, acumulando frases como si fueran pruebas materiales, mientras los testigos se pierden en explicaciones cada vez más enrevesadas intentando ser precisos, lo que añade una capa adicional de ironía, porque cuanto más intentan aclarar, más oscura se vuelve la situación, y este mecanismo se repite a lo largo del film con variaciones sutiles que evitan la monotonía. Cada escena aporta un matiz distinto sobre la relación entre lenguaje y poder, y en conjunto construyen una crítica suave pero persistente a la burocratización del pensamiento. Desde una perspectiva personal, Similaricidio provoca una risa distinta a la de otras comedias judiciales, una risa que no libera de inmediato sino que deja un residuo reflexivo, como si después de apagar la pantalla uno siguiera escuchando los ecos de esas discusiones absurdas en contextos reales, oficinas, juzgados, instituciones donde el procedimiento importa más que el resultado humano, y en ese sentido la película trasciende su contexto específico para convertirse en una fábula universal sobre la dificultad de comunicarse en sistemas rígidos. Incluso la repetición de ciertos malentendidos funciona como un recordatorio de que el progreso no siempre implica avanzar, a veces solo significa girar en círculos con mayor sofisticación. Similaricidio no ofrece soluciones ni moralejas explícitas, y quizás ahí radica su honestidad, porque se limita a mostrar el problema desde múltiples ángulos y a confiar en que el espectador complete el sentido. La risa se convierte así en una forma de complicidad crítica, un reconocimiento compartido de que todos, en algún momento, hemos sido víctimas o cómplices de ese tipo de razonamiento absurdo. Y al finalizar la película no queda la sensación de cierre sino de continuidad, como si el juicio pudiera reanudarse en cualquier momento en otro lugar, con otros nombres pero con las mismas palabras mal entendidas, confirmando que el verdadero similaricidio no es la confusión entre términos, sino la eliminación gradual de la empatía bajo capas de lógica mal aplicada.